Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Cuando vamos a calcular la potencia promedio y la energía promedio, podemos seguir algunas premisas que nos faciliten un poco el cálculo a la hora de realizarlo. Recordemos que si tenemos una señal de energía, diremos que esta va a tener una energía promedio que va a estar por debajo de infinito y por encima de cero. Si tenemos una señal de potencia, vamos a tener que su potencia promedio, digamos que vamos a representarla por P sub X, esta va a estar por debajo de infinito y por debajo de cero. Pero además, también aparte de estas dos premisas, podemos decir o podremos saber que una señal de energía va a tener una potencia promedio que va a ser igual a cero. Si tenemos una señal de potencia, vamos a tener que esta señal de potencia va a tener una energía promedio igual a infinito. También podemos saber que toda señal acotada en el tiempo va a ser una señal de energía. Y si tenemos una señal periódica, eso va a ser una señal de potencia. Bien, estos son conceptos que se generan hablando estrictamente en términos matemáticos. ¿Por qué? Porque si analizamos bien esto, por ejemplo, una señal periódica es una señal de potencia. Una señal acotada en el tiempo es una señal de energía. Pero bien, cuando nosotros vamos al laboratorio, encendemos una fuente de poder y va a funcionar desde la hora de entrada a nuestro laboratorio hasta la hora de salida. Esa es una señal que va a funcionar en un tiempo determinado t. No va a estar funcionando desde el inicio de los tiempos hasta el final de los tiempos, sino que va a encenderse y luego se va a apagar. Eso es una señal acotada en el tiempo. Y si hablamos de ello estrictamente, diremos que eso es una señal de energía. Sin embargo, cuando nosotros vamos a ese laboratorio, encendemos nuestra fuente, de pronto colocamos una señal sinusoidal, 2 voltios de amplitud, digamos unos 100 Hz de frecuencia, estaremos hablando de una señal periódica. No estamos haciéndolo así estrictamente matemático, pero a efectos de ingeniería estamos realizando una aproximación y decimos que esa señal periódica tendrá cierta cantidad de potencia, digamos tendrá 4 vatios de potencia, 8 vatios de potencia, en fin, pero tenemos que tener eso presente, que a la hora de hablar matemáticamente se están cumpliendo estos conceptos, pero en nuestro mundo real, en nuestro mundo de ingenieros, tenemos que tener presente que esto se cumple mediante aproximaciones que nosotros vamos realizando a medida que hacemos nuestros cálculos. Tengamos presente también que si yo me refiero a una señal x de t que está elevada al cuadrado y a su vez introducida dentro de los operadores promedio tiempo, estaremos diciendo que esto va a ser potencia promedio. ¿Potencia promedio de quién? Pues potencia promedio de la señal x de t. Si estamos hablando de que tenemos la señal x de t solamente metida dentro de nuestros operadores
promedio tiempo, estaremos diciendo que esto va a ser valor promedio de la señal x de t, o dicho de otra forma, el valor de c de la señal x de t. Y por otro lado, si nosotros tenemos x elevado al cuadrado, simplemente diremos que eso es la potencia instantánea de esa señal x de t. Pero bien, son cosas que se escriben muy similar, pero significa cosas completamente distintas. El cálculo que realizamos en potencia promedio, siguiendo las ecuaciones que ya vimos, está dado para que potencia promedio se dé en unidades de watts. Si hacemos el cálculo para señal de energía con la ecuación que ya vimos, diremos que las unidades para ellos va a ser los joules o julios en español. El valor de C de una señal x de t, si estamos haciendo el cálculo basado en una escala de volts, será entonces un señal de volts. Y una potencia instantánea, pues también va a tener un valor en watts. Pero bien, es muy diferente hablar de potencia promedio que hablar de potencia instantánea, a pesar de que las dos van a tener las mismas unidades. Debemos tener eso siempre presente. Ahora bien, si nosotros revisamos un ejercicio simple de esto, pudiésemos decir nosotros que nos piden calcular la potencia promedio de una señal que está dada en el tiempo. La señal viene desde cero, en el origen o en el punto cero se dispara esta señal hacia un valor A y se mantiene encendida en A hasta el final de los tiempos. Esta señal que nosotros estamos viendo, si está en T, y digamos además que la señal se llama x de t, nos piden determinar si es una señal de energía o es una señal de potencia, y en cuyo caso determinar qué valor o cuánto vale su energía promedio o su potencia promedio. Destaco algo más que es muy importante. Cuando nosotros hablamos de potencia promedio y de energía promedio, estamos diciendo que esta va a ser potencia promedio normalizada para una resistencia de 1 ohm. Y si hablamos de energía, estaremos diciendo que va a ser la energía normalizada, energía promedio normalizada para una resistencia de 1 ohm. Además, tenemos que recordar que la potencia no es más que la energía por unidad de tiempo. Volviendo a nuestro ejemplo, para no desviarnos mucho del tema. Entonces, si nos piden esto, ¿cómo hacemos nosotros para saber? Bueno, básicamente lo que se hace es probar. Digamos que vamos a probar esto como si fuera una señal de energía. Si no nos resultan los cálculos o no se cumple esta premisa, entonces podremos probar que la señal es de potencia con la ecuación para potencia. Si para la señal de potencia no se cumple esta premisa o esta validación que nosotros tenemos, diremos que la señal entonces no es ni de energía ni de potencia. Veamos este ejemplo. ¿Qué hacemos? Bueno, en inicio podemos probar bien con la ecuación de potencia o bien con la señal con la ecuación de energía. Probemos con la energía. Digamos que queremos calcular la energía promedio de la señal X. Nos dice la definición que eso va a ser o se puede hallar mediante el límite de cuando t tiende a infinito de la integral desde menos t medios hasta t medios de la x cuadrado de t diferencial de t. Esta es la ecuación básica que nosotros utilizamos. Cuando desarrollamos esta ecuación, diremos que esto puede ser desarrollado como el límite de t tendiendo a infinito. ¿De quién? De dos integrales. Una integral que vaya entre menos t medios y 0 de x cuadrado de t, diferencial de t, más una integral que vaya entre 0 y t medios de x de t
al cuadrado diferencial de t. Desarrollando un poco esto, nos vamos a dar cuenta que este valor, la integral que evalúa entre menos t medio a 0 de la función x cuadrado, va a ser 0. 0 elevado al cuadrado sigue siendo 0. Entonces esta integral que está acá pasaría a valer 0 y nos quedamos solamente con esta integral del lado derecho. Tendremos entonces que la energía promedio viene a ser igual al límite de cuando t tiende a infinito de la integral entre 0 y t medios de x cuadrado de t. Esto es una constante que vale a elevado al cuadrado, pues viene a ser a cuadrado diferencial de t. Desarrollando esto, el a cuadrado no es más que una constante, nos queda simplemente desarrollar la integral. Nos va a quedar a cuadrado multiplicado por el límite de cuando t tiende a infinito. ¿De quién? De t medios. Pero viene la complicación acá. Cuando nosotros queremos evaluar este límite que está acá, nos va a decir que esto tiende a infinito. Si tiende a infinito, por tanto, no se cumple esta premisa. Estamos calculando energía promedio, pero la energía promedio me tiende a infinito. No cumple la premisa. Me dice que la energía promedio debe estar por debajo de infinito. Entonces ya podemos decir que x de t, o mi señal x de t, no es de energía. ¿Qué otra prueba nos queda por hacer? Podemos probar si la señal x de t es de potencia. Si cumple esto, es de potencia. Si no se cumple, entonces no será ni de energía ni de potencia. Calculemos potencia promedio. Digamos que la potencia promedio de mi señal x de t va a ser igual. Teníamos dos ecuaciones, una para cuando la señal era periódica y otra para cuando la señal era aperiódica. Ahora bien, si no sabemos si la señal es periódica o aperiódica, asumimos que la señal es aperiódica y utilizamos la ecuación que es un poco más genérica. Entonces podemos decir que el límite de cuando t tiende a infinito de 1 sobre t, la integral desde menos t medios hasta t medios, del módulo de x de t elevado al cuadrado diferencial de t. Evaluando un poco esta señal, podemos ejecutar el mismo análisis que hicimos anteriormente y nos va a quedar que del desarrollo de este ejercicio nos dirá que el límite de cuando t tiende a infinito de 1 sobre t propio de la ecuación, y lo que se desarrolló aquí dentro me queda a cuadrado multiplicado por el t medios. Este t se va a eliminar con este otro t y ahí puede desaparecer el límite, quedando entonces que la potencia promedio de esto viene a ser a cuadrado sobre 2. Esta es la potencia promedio, es un valor real y se encuentra mayor a 0 y menor a infinito, sabiendo que la está por encima de 0. Las unidades para esto, si esto que está acá está dado en unidades de volt, diremos que esto va a estar en vatios. Esta ecuación o este resultado nos permite decir que x de t, o mi señal x de t, es de potencia y tiene valor promedio a cuadrado entre 2. De la misma forma pudiésemos desarrollar otro ejercicio en el cual a nosotros se nos presenta una señal que sea una sinusoidal. Digamos que se presenta una sinusoidal, una función seno,
que va variando entre un valor A y un valor menos A. Esas son las amplitudes de mi señal. Si la señal está dada en el tiempo, diremos que esto es una señal periódica. Si nos vamos a nuestra premisa, una señal periódica siempre va a ser una señal de potencia. Entonces podremos ejecutarla directamente como una señal de potencia y hallar su potencia promedio. Revisando eso, utilizamos la ecuación que nos dice, digamos que esta señal que tenemos aquí presente se llama G de t. Diremos entonces que la señal G de t o la potencia promedio de mi señal G de t va a ser exactamente igual a 1 sobre t, olvidándonos del límite, este límite que está acá, que lo que hace es extender mi periodo infinito. Tenemos aquí un periodo conocido, sabemos que dura t unidades, 1 sobre t, de la integral que va a ir desde menos t medios hasta t medios de módulo de mi señal elevado al cuadrado. Esta es una señal real. No tenemos aquí números imaginarios, ni tenemos funciones complejas. Siendo así, entonces podemos simplemente tomar nuestra señal y elevar al cuadrado. Diremos que esto va a ser el seno cuadrado multiplicado por A de la frecuencia que tengamos nosotros. Si tenemos un periodo t sub 0, pues aquí a lo mejor, o un periodo t normal, tenemos aquí una frecuencia omega multiplicada por t. Diferencial de t. Debemos saber nosotros, a modo de observación, o recordar que la frecuencia omega no va a ser más que 2pi por f. Entonces, cuando desarrollemos esta integral, sacamos la integral del seno cuadrado, el a va a salir como un producto aparte. Eso me va a resultar en vamos a obtener como resultado de aquí la señal a cuadrado dividido entre 2 como valor de potencia promedio en vatios. El desarrollo de esa integral no lo hago en este video, pero ya es algo que hemos conocido, que sabemos desarrollar desde que estamos en nuestras primeras etapas de cálculo. Ahora bien, si nosotros visualizamos esto de acá, no es otra cosa, o mejor dicho, otra forma de verlo sería como a dividido entre raíz cuadrada de 2 elevado todo el cuadrado. A sobre raíz cuadrada de 2 es lo que nosotros habíamos visto anteriormente o conocemos anteriormente como nuestro valor RMS o valor eficaz. Valor eficaz elevado al cuadrado no es más que la potencia promedio de esta señal que está acá. Valor RMS de la sinusoidal. Y se nos cumple aquella ecuación que nosotros conocemos desde que empezamos a ver esta señal en nuestra carrera. Muchas gracias.